Teo Fernández Barrios, director del Museo Nacional de la Estampa. Bueno, los criterios para desarrollar este proyecto fueron, en términos generales, 3, bajo los cuales se soporta. Ya después, y cada parte del desarrollo, implicó ir generando estos criterios más específicos. Estos criterios generales a los cuales te comento eran, en un primer lugar, generar vínculos entre las instituciones especializadas en todo el país. Entonces, para producirlo recurrimos precisamente a estos estados y estas instituciones que tienen esta trayectoria, que tienen la capacidad profesional para poder desarrollar un proyecto de esta envergadura. Entonces fue el Instituto Cultural de Aguascalientes, que participó con el Museo José Guadalupe Posada, con el Taller del Obraje y con la Universidad de las Artes, ¿no? El Estado de México, que participó con el Museo de la Estampa en Toluca y con la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado, con la Ceiba Gráfica en Veracruz, con el Taller de Formación y Producción Gráfica de La Parota en Colima, con el Taller de Estampa Básica y Avanzada, el TEBAC en Tlaxcala, con el antiguo Colegio Jesuita en Pátzcuaro, Michoacán, y con el Centro Cultural El Nigromante en Guanajuato. Entonces, bueno, con todas estas instituciones se buscó que pudiéramos unir esfuerzos en un proyecto conjunto que en verdad tuviera una presencia nacional para generar direcciones y apuntar a ciertos beneficios comunes. El segundo de estos objetivos o de estos criterios fue enriquecer las colecciones tanto mexicanas como extranjeras, pero con mucha puntualidad las mexicanas. Entonces quisimos generar este volumen de obra para que se integraran en todos los acervos de las instituciones que van a participar. Entonces, es decir, esto nos va a permitir ingresar a estos acervos una cantidad muy fuerte de obra de grandes autores como parte principal de este proyecto. Y el tercero de estos ejes fue promover al arte y a los artistas mexicanos. Entonces, una parte, desde el diseño original, la intención era que la mitad de la producción de estas carpetas pudiera permanecer en México, en estas colecciones, y la otra mitad, que estamos hablando de 50 de estas carpetas, se pudieran obsequiar a colecciones de instituciones internacionales que estuvieran especializadas tanto en estampa como en el arte contemporáneo. Entonces, bueno, al día de hoy los resultados han sido extraordinarios porque hemos ya logrado hacerlas llegar a más de 30 de estas instituciones, ¿no? Entre ellos el British Museum, el Museo de Arte Contemporáneo en Chile, el Museo de Te Papa en Nueva Zelanda, la Galería Nacional de Australia, la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca Nacional de Francia, y los museos de bellas artes, bueno, de Cuba, de Argentina, de muchos de los países de todo el mundo. Bueno, la relación de este proyecto con el museo me parece es muy importante, ¿no? Porque le da entrada también a todos los artistas contemporáneos, los más notables, los más especializados en términos de estampación. Muchos de ellos, por supuesto, tienen unas carreras extraordinarias en otras disciplinas, pero la idea era poder resaltar esta parte, la parte gráfica, ¿no? Tenemos nuevamente, como parte de este proyecto, se hizo una investigación de cuáles serían las instituciones en el mundo más viables para poder albergar esta colección. Entonces, bueno, los estuvimos estudiando y nos dimos la gran sorpresa de que muy pocos países tienen una institución como tal especializada en la disciplina de la estampa, a diferencia de México. En México, por supuesto, como lo comentamos anteriormente, está el Museo Nacional de la Estampa, que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes, a la Federación, pero tenemos el Museo de la Estampa en Toluca, el Museo de José Guadalupe Posada en Aguascalientes, el Museo de Occidente, que pertenece a La Parota, está el Museo Erasto Cortés, también en Puebla, que también participó con nosotros en el proyecto, está el Instituto de Artes Gráficas del Maestro Toledo, allá en Oaxaca. Son muchas las instituciones y esto se debe a que nuestra herencia en términos de gráfica es extraordinariamente rica. Podríamos situarla al lado de las grandes historias internacionales, ¿no? Probablemente la española, la alemana o la italiana. Entonces, fue también muy edificante tener resultados en este sentido. Nos permitió, por un lado,
involucrarnos con las instituciones y también mucho fomentar la producción de la obra contemporánea en la disciplina de la estampa, ¿no? Entonces pudimos conjuntar muchas cosas aquí. Creo que fue muy bien logrado el proyecto y nos permitió también vincularnos con muchos de nuestros públicos, tanto en el Distrito Federal como en muchas partes del país, porque bueno, como lo comentábamos también, estas colecciones quedaron en las instituciones en los distintos estados y ya se generaron esas exposiciones, ya se generó mucho movimiento y de entrada la propia producción de la obra implicó que en la mayoría de los casos el artista se desplazaba a las instalaciones del taller para generar conferencias, generar talleres, tanto con públicos como muy especializados de estudiantes de artes, artistas formados y demás, como con público en general. Entonces fue una derrama de actividades también y de un impacto muy grande en todo el país. Para nuestros públicos fue muy importante, creo, poder participar mucho en este proyecto en muchas de sus distintas etapas. Había que tener una visión sí general, sí muy completa, sí colegiada sobre el aspecto temático bajo el cual se desarrolla el proyecto, que era una revisión histórica sobre los movimientos de independencia y revolución. ¿Qué somos después de esos periodos? ¿Qué hemos construido como una nación autónoma después de 100 y 200 años de que se generaron estos movimientos? Entonces era muy importante porque se generaron muchas tendencias de distintos ámbitos, ¿no? Algunas muy críticas, algunas muy celebrativas, pero era importante tener este mosaico de acercamientos y de apropiaciones. Entonces fue muy importante la participación ahí de nuestros públicos porque, como te digo, muchas veces estuvo presente en la propia producción de la obra. Entonces, cuando un artista iba y se desplazaba a alguna de estas instituciones en los estados, se generaron muchas actividades alternas a esto. Entonces hubo un vínculo muy cercano de públicos, de artistas, digamos la palabra locales, generales, con los artistas del proyecto, y a veces se modificaron mucho, de hecho, estas piezas a partir de esta propia interacción. Entonces, bueno, ya una vez que está producido el proyecto, fue muy bien recibido por la comunidad en términos generales, ¿no? Les pareció muy importante esta visión, sí, como te digo, muy crítica en muchos casos, pero una visión muy enriquecedora al tener tantas generaciones de artistas, tantas formaciones, tantas posturas, tantos códigos visuales que se incluyeron en las propuestas, tantas técnicas de producción. Entonces, bueno, creo que fue muy bien recibido. La finalidad, como comentábamos en términos muy amplios, era promocionar el arte y a los artistas mexicanos, enriquecer a las colecciones, vincularnos, estrechar lazos entre las instituciones especializadas en el país y de ahí generar nuevos puentes que nos van a permitir trabajar muchas cosas a futuro. Es decir, tenemos problemas endémicos de la disciplina con los cuales tenemos el compromiso de trabajar y de poder crear, por decir algo, crear una base de datos nacional de todos los acervos de estampa de estas instituciones para su protección, por supuesto, jurídica y protección en todos los términos, estandarizar criterios en muchos de los procedimientos, por ejemplo, en manipulación de la obra de arte, criterios en términos de expositivos, criterios en términos de registro, en muchos de los sentidos, lo cual nos permitiría también una fluidez mucho más eficiente para generar circuitos de proyectos de exposición, para generar capacitación, profesionalización, intercambio técnico y tecnológico, intercambios de muchas de las actividades que hacemos cotidianamente. Entonces, bueno, se han cumplido cabalmente los objetivos y creo que van a tener un impacto todavía a mucho más largo plazo.